¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el tercer tema, que ya vendría siendo la ingeniería del proyecto. ¿Listo? Continuando con el anterior tema, que era el tema 2. ¿Ya? Entonces, iniciemos. ¿Qué es la ingeniería del proyecto? Es todo lo que se refiere a la parte técnica del proyecto, ¿ya? O sea, por ende, el nombre ya nos dice ingeniería del proyecto, todo lo que es la parte técnica. Esta es la etapa donde se resuelve todo lo concerniente con la instalación y funcionamiento de la planta, desde la descripción del proceso, adquisición del equipo y maquinaria y distribución óptima de la planta. Se debe determinar procesos, equipos, recursos humanos, obras civiles, organización y eliminación de desperdicios y desechos. Básicamente todo lo que concierne a la parte técnica. ¿Listo? Aquí podemos reflejarlo un poquito mejor. Esta vendría siendo todo lo que es la elaboración de un perfil de proyecto de preinversión, todas las etapas que hemos ido avanzando en los anteriores, en el tema uno y 2. Y aquí podemos ver todo lo que ingresaría en la parte de la ingeniería del proyecto. Como se darán cuenta, son igual varias temáticas que se tocan aquí adentro. Ya, vamos a tratar de resumirlas todas de la manera más directa y más concreta posible. ¿Listo? Pero nuevamente les repito, es todo lo que se refiere a la parte técnica, la parte de la ingeniería del proyecto. ¿Ya? Si se dan cuenta, está la localización del proyecto, el tamaño del proyecto, terreno, infraestructura, equipamiento, componentes, organización y personal. ¿Listo? Entonces vamos a ir desenvolviendo cada una de ellas. La localización. La localización de un proyecto corresponde a la definición del lugar o ubicación geográfica en la cual se emplazará el proyecto, implicando ello la inversión de recursos para su implementación y operación en el sitio determinado. La localización del proyecto privado es extremadamente importante, pues puede determinar directamente el éxito o fracaso de un proyecto. La localización analiza los diferentes lugares donde es posible ubicar el proyecto, buscando un lugar que ofrezca los máximos beneficios y los mejores costos, es decir, donde se obtenga la mayor ganancia. A ver, la localización, la definición de dónde va a estar ubicado mi proyecto es una labor fundamental, ¿ya? Principalmente cuando hablamos de proyectos privados, de proyectos de inversión. Muchas veces cuando son proyectos sociales, nos vemos obligados o forzados a utilizar un terreno que nos proporcionan las comunidades, los municipios, etcétera. O también cuando hablamos de tierras comunales. La comunidad determina dónde nos da los terrenos y bueno, no tenemos de otra que llevar adelante nuestra actividad económica ahí. Pero ya hablando de un proyecto privado donde nosotros vamos a hacer una inversión y donde nosotros vamos a definir dónde se va a llevar adelante este proceso productivo que vamos a llevar adelante, entonces es bien importante definir, ¿ya? Aquí les voy a dar un pequeño ejemplo, no sé, para los que conozcan la ciudad de La Paz, supongo que la mayoría son de la ciudad de La Paz. Son muy conocidas las tiendas Fair Play que venden los productos de Adidas, Nike, tienen una tienda de productos deportivos, ¿ya? Y tenemos la misma tienda de productos deportivos que es netamente de Adidas, y aquí tenemos dos ubicaciones. Una está en pleno Prado Paseño, en pleno centro paseño, una tienda muy conocida. Y la otra está dentro del Mega Center también, otro lugar muy conocido. Pero para los que conocen, se han debido dar cuenta que la tienda que está en pleno Prado, en plena avenida, siempre es llena, siempre tiene clientela, por lo menos para pasar, para preguntar, pero siempre hay un flujo de clientes. Mientras que en la tienda que está dentro del Mega Center no es tanto así. Esta tienda podría decirse más por temporadas o por días específicos, ya que hay un flujo de clientela. Yo estimo que los alquileres son igualmente de altos dentro del Mega Center que aquí en pleno Prado. Tal vez aquí son un poco más altos. Esta tienda ya es un poco más grande. Entonces, aquí ya podemos darnos cuenta la diferencia de emplazar el mismo negocio en una localización que no es tan, ¿cómo podríamos decirlo? Que no es tan estratégica como en esta, ¿ya? Porque en esta tenemos un flujo constante de clientes y obviamente hay un flujo constante de mercadería, mientras que en esta es más por épocas, ¿ya? Todos se han debido dar cuenta y han debido ver este mismo ejemplo en distintas tiendas comerciales.
¿ya? No es lo mismo poner un supermercado Fidalga en pleno centro de la ciudad, en una avenida muy céntrica, que en una avenida, que en una zona alejada, netamente netamente urbanizada, o sea, en una zona alejada, netamente donde solo hay casas y demás, mientras que en la otra donde hay comercios y demás, hay mayor flujo, ¿no ve? En este momento se me fue la palabra. Entonces, esa es la importancia de la localización y es muy importante. ¿Por qué? Porque definir la localización a veces implica mayores costos, un alquiler más caro, eh, ya acceso a servicios, y eso lo vamos a ir viendo en este momento. ¿Listo? Pero es muy importante la definición de la localización porque esta puede determinar el éxito o el fracaso de nuestro proyecto. Es muy importante esto. ¿Listo? Entonces, con este ejemplo que les doy, espero que quede un poquito más claro esa parte y de la importancia que es definir la localización. Etapas para definir la localización. Vamos a hablar de la macrolocalización, donde define la zona donde se realizará el proyecto. Esto hablando a nivel macro, ya el país, el departamento, la ciudad, etcétera, ¿no ve? Y para definir esos aspectos, es muy importante tomar en cuenta esto. Para definir, obviamente, el país donde vamos a llevar adelante nuestro proyecto, tenemos que determinar lo que es la legislación pertinente, las disposiciones impositivas, disposiciones ambientales, políticas, gubernamentales, condiciones sociales y culturales, condiciones climáticas, aptitud de la comunidad, o sea, todo lo que es macro. Y si estamos dentro del territorio boliviano, Bolivia tiene su constitución, tiene sus leyes para emplazar cualquier tipo de actividad económica, y eso está regulada por impuestos. Ahora, cada departamento también tiene su propia regulación, especialmente si hablamos de proyectos de producción agrícolas o pecuarios. ¿Ya? Hay una regulación. Normalmente dentro de lo que es las gobernaciones, está lo que es las disposiciones ambientales. Nos exigen una ficha ambiental, que es sumamente importante para este tipo de proyectos, pero hay una legislación que hay que conocerla. Ahora, ya va yendo un poco más adentro, dentro de los municipios. Cada municipio igual tiene sus propias regulaciones, tiene sus propias leyes. ¿Listo? Y tenemos que conocerlas. Eso para cualquier tipo de actividad económica. A no ser que estemos hablando de una actividad informal, que ya eso es otro tema. Pero una actividad dentro de una planificación, de un proyecto, tiene que conocer todas las disposiciones ambientales igual, principalmente, como les digo, cuando estamos hablando de proyectos agrícolas o pecuarios, es bien importante conocer esto. Las condiciones sociales y culturales, esto también es importante porque nosotros como productores agrícolas normalmente estamos en áreas que son alejadas y el país en el que estamos lamentablemente es un país socialmente inestable, entonces en cualquier momento somos presas de un bloqueo, de alguna marcha, de la afectación de carreteras que muchas veces nos ha sucedido principalmente en la región de los Yungas, derrumbes, etcétera. ¿Esto qué genera para nosotros? Pérdidas, porque nosotros normalmente trabajamos con productos frescos, productos que necesitan un mantenimiento, una refrigeración. Entonces, que hay este tipo de problemas, ya incrementan nuestros costos y es un factor que hay que tomar en cuenta igual en la localización. En este momento, no es lo mismo emplazar un proyecto dentro de la región del Chapare en este momento para un proyecto agropecuario, que es una región con alta inestabilidad en este momento, que emplazar, por decirles, en los Yungas, en una región donde no hay tanta inestabilidad. Obviamente hay cierta inestabilidad, pero no. Entonces son factores que hay que ir tomando en cuenta para definir la localización. En este caso, la macrolocalización. Actitud de la comunidad también. Aquí en nuestro país, acuérdense que las comunidades tienen un peso muy alto, entonces cada comunidad es como autónoma de su región, entonces nosotros tenemos que tener buenas relaciones, buena estrechez con la comunidad y hay que ver cuál es la condición de esa comunidad. Es una comunidad que exige demasiadas cosas, es una comunidad más abierta a la inversión externa, entonces eso también tenemos que tomar en cuenta y la disponibilidad de insumos, que esto lleva un poco más a lo que es la microlocalización. Pero eso sería el factor de macrolocalización, definir la zona en general, el lugar grande, el aspecto grande, el país, departamento, municipio y localidad, ¿ya?
Y para definir eso tenemos que conocer todo esto que estamos viendo. Vamos con la microlocalización. Define el punto exacto dentro de la zona elegida donde se ubicará mi proyecto, nuestro proyecto. Para la microlocalización ya hay que tener más cuidado en aspectos más detallados. Disponibilidad y costo de materias primas, que es importante, disponibilidad y costo de mano de obra. Si nosotros estamos muy alejados de una ciudad, vamos a tener mayor dificultad para adquirir mano de obra, porque nos van a querer cobrar más, nos van a exigir tal vez eh, alguna habitación, nos van a exigir que les demos ciertos servicios, entonces hay que tomar en cuenta, esos, a más alejado estemos de un área poblada, más mayores van a ser nuestros costos. Vías de comunicación, medios y costos de transporte, para nosotros es muy importante definir el transporte. Si estamos muy alejados de una carretera, vamos a incurrir en mayores costos en sacar nuestros productos. Si estamos más cerca de una carretera, entonces vamos a tener mayor facilidad. Disponibilidad de servicios básicos, agua, energía y otros insumos. Cercanía con mercados, cercanía con fuentes de abastecimiento, costo y disponibilidad de tierras, topografía de los terrenos. No es lo mismo producir en un área que es netamente plana a producir en un área con una pendiente elevada, ¿no ve? Eso para los que sabemos en la parte productiva. Eso, la parte de la topografía afecta mucho. Acceso a tecnología, factores ambientales. No va a ser lo mismo emplazar un proyecto en el Chaco, que es una región más seca, a emplazarlo por la región de la Chiquitanía, que es una región mucho más húmeda. ¿No ve? Entonces, son factores ambientales que igual hay que tomar en cuenta. Posibilidad de reciclar o desprenderse de desechos, esto más para proyectos productivos, industriales, donde hay muchos desperdicios. Condiciones municipales, ya hemos hablado un poco de eso en la macrolocalización, y restricciones locales. ¿Ya? Entonces son varios, son todos estos factores que tenemos que tomar en cuenta al momento de definir la localización de nuestro proyecto. Si tenemos acceso a servicios, si tenemos acceso a mano de obra, si tenemos cercanía con las carreteras, si tenemos cercanía a los mercados donde nosotros vamos a vender nuestro producto y también para abastecernos, entonces a mayor distancia nosotros estemos de todos estos factores, van a ser mayores nuestros costos productivos. ¿Ya? Ahora, obviamente, también hay que tomar en cuenta que a más cercanía de todos estos servicios, de estos factores, también es un mayor costo en el tema del alquiler. Entonces, son factores que ya nos permiten analizar todo eso. ¿Ya? Ya hay que tomarlos en cuenta. Hay incluso metodologías numéricas que nos permiten definir la localización. Ya hay metodologías, hay fórmulas que nos permiten definir la localización tomando en cuenta todos estos factores. ¿Ya? Hay proyectos que tendrán mayor necesidad de mano de obra, de servicios básicos y de insumos. Por ejemplo, tal vez no tanto de materias primas, porque somos una actividad productiva, no necesitamos tanto materias primas, como por ejemplo una actividad industrial donde necesitará hierro, necesitará otro tipo de materias, minerales, etcétera. Nosotros más cercanía a las carreteras, a los mercados, acceso a mano de obra, que tampoco no será mucho porque necesitamos un cierto tipo de mano de obra, entonces factores que tenemos que tomar en cuenta. ¿Listo? Entonces, ahí definimos lo que es la macro y microlocalización. Para definir la localización, les vuelvo a repetir, definir la localización de nuestro proyecto es de suma importancia, es de vital importancia, ¿ya? Porque esto puede definir el éxito o el fracaso de nuestro proyecto. Ahora vamos a ver lo que es el tamaño del proyecto. Veremos qué es. El tamaño del proyecto por lo general se conoce como la capacidad instalada del proyecto y puede expresarse en diferentes unidades de medición dependiendo el tipo de proyecto que se tiene. La definición del tamaño del proyecto es altamente importante, pues tendrá incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos que se calculen. Asimismo, el tamaño de los proyectos de inversión económica por lo general tendrá directa incidencia sobre la estimación de la rentabilidad que podrá generar su implementación. Aquí ya vamos viendo la importancia de definir el tamaño del proyecto. Es necesario definir la unidad de medida que se tendrá en el proyecto para posteriormente determinar la cantidad de producción o de prestación de servicios por unidad de tiempo determinado por el proyectista como la más útil.
En otras palabras, la definición de unidades a producir en un día, mes, año u otro periodo. A ver, en resumen, vamos a ir al anterior. En resumen, definir el tamaño del proyecto es cuánto vamos a producir, qué capacidad tenemos nosotros de producir. Por decirles, nosotros contamos ni siquiera con una hectárea, con 500 metros cuadrados para producir, no sé, papa. Entonces, esa es nuestra capacidad. Nosotros contamos con tal distancia, entonces podemos, con esta cantidad de terreno, vamos a poder producir 10 toneladas de papa. Es un ejemplo. Ese va a ser mi tamaño de proyecto, mi capacidad instalada, cuánto puedo producir. Estamos hablando de proyectos industriales, de proyectos para fabricación de productos. Por decirles, para una fábrica de juguetes, ¿cuántos juguetes yo voy a poder producir al mes? ¿Cuánto es mi capacidad para producir? Entonces, a eso nos referimos con el tamaño del proyecto. Y si se dan cuenta, definir el tamaño de mi proyecto me permite saber cuánto voy a ganar. Por esas 20 toneladas de papa, yo voy a recibir un ingreso de, no sé, unos 5.000 bolivianos, 4.000 bolivianos, pónganle, sí, a grosso modo, lo estoy hablando así, ahorita inventándome números. Entonces, definir el tamaño de mi proyecto ya me permite saber cuánto me va a ingresar, porque sé cuánto voy a producir, cuánto puedo producir. Ya, eso es básicamente la definición del tamaño del proyecto. ¿Cuánto puedo producir? ¿Qué cantidad puedo producir? Y en base a esa cantidad que yo he calculado que puedo producir, voy a calcular cuánto va a ser mi ingreso. Por eso aquí la importancia de definir el tamaño del proyecto. Si no sé cuánto voy a producir, no puedo saber cuánto me va a ingresar y por ende no puedo calcular mis costos. Eso es bien importante para proyectos. Hablando de unidades, ¿cómo podemos definir? ¿Ya? Las unidades de medición del tamaño pueden medirse bajo los siguientes criterios. Aquí vamos a ver algunos de los criterios. Primer criterio de capacidad. ¿Qué capacidad tengo yo de producir? En este caso, en proyectos productivos, en este caso van a ser agrícolas o pecuarios, mis unidades de medición van a ser toneladas por hectárea, toneladas por año, etcétera. O sea, yo tengo que definir las unidades en las que voy a medir. Capacidad de transformación. Esto es en proyectos industriales. ¿Cuántas unidades voy a producir al mes? ¿Cuántas unidades puedo producir al año, a la semana? Definir eso me va a permitir calcular costos, ¿ya? Capacidad de acopio y comercio, esto en proyectos comerciales, compra y venta, cuántas unidades puedo tener en stock, cuántos juguetes puedo comprar y almacenarlos, cuántos puedo venderlos. Capacidad de instrucción y matriculación, esto para proyectos educativos. Números de estudiantes matriculados es básicamente, número de estudiantes matriculados por semestre, anuales, ¿ya? Y capacidad de reciclaje para proyectos ambientales. ¿Ya? ¿Cuántas toneladas de CO2 puedo capturar? ¿Listo? Esto para definir básicamente lo que son las unidades. Esto por su capacidad. Ahora vamos a ver por su nivel de inversión. En nuestro país, en nuestro país, los proyectos se van a diferenciar por tres, de acuerdo al nivel de inversión: pequeños, medianos y grandes. Aquellos proyectos que sean menores a 1 millón. Aquí ahorita esto está mal porque esto debería ser menores a 1 millón, son considerados pequeños a 1 millón de bolivianos. ¿Ya? Esa es mi capacidad de inversión. Mi proyecto es pequeño porque voy a invertir menos de 1 millón de bolivianos. Esto es bien importante definir también en mi documento. ¿Por qué? Porque impuestos se va a basar mucho en esto. El proyecto es micro, es macro, es mediano. ¿Qué es su proyecto? O para solicitar un crédito al banco. ¿Ya? Definir esta parte. Mi proyecto es pequeño cuando el nivel de inversión es menos de 1 millón de bolivianos. Es mediano cuando la capacidad de inversión que tiene es de entre 1 millón a 10 millones de bolivianos. Ahí se considera un proyecto mediano, de capacidad media. Y ya es un proyecto grande cuando está por encima de los 10 millones hasta los 100 millones o más. ¿Ya? Ahí es considerado un proyecto macro grande. ¿Listo? Entonces, la unidad de medición a través de la inversión es así: eh, pequeño, mediano, grande. Y por último, por su escala de producción, estoy ya hablando netamente de proyectos agropecuarios.
Las escalas de producciones, tanto en el oriente como en el occidente, son distintas. En el occidente, las escalas de producción son mucho más pequeñas, porque obviamente factores agroclimáticos, edafoclimáticos, el suelo no es el mismo, las temperaturas no son las mismas, las condiciones climáticas no van a ser las mismas. Para el occidente, un proyecto pequeño en agricultura es cuando posee menos de 3 hectáreas. Hasta 3 hectáreas, menor a 3 hectáreas, es considerado pequeño, una escala de producción pequeña. Mediana es cuando está entre los 3 y 10 hectáreas. Y grande ya es considerado cuando está de 20 hectáreas para arriba. ¿Ya? Entonces, esto para el occidente. En ganadería lo propio. Cuando se tiene hasta 3 cabezas, es considerado un proyecto ganadero pequeño. Cuando se tiene hasta 10 cabezas, es considerado un proyecto mediano, entre 3 y 10 cabezas. Y es grande cuando se tiene más de 30 cabezas. Ya estoy hablando por escalas de producción. En el oriente ya se manejan números completamente distintos. Un pequeño proyecto en agricultura ya se maneja entre 10 y 50 hectáreas, tranquilamente en el oriente. Son medianos cuando están entre 50 y 300 hectáreas, se consideran medianos. Y se considera grandes cuando son superiores a las 800 hectáreas. ¿Ya? Como les digo, es bien importante definir esta parte si vamos a solicitar nosotros algún crédito, si vamos a solicitar o si vamos a presentar esto a la oficina de impuestos. En ganadería lo propio. 10 cabezas es un ganadero pequeño. 100 cabezas ya es uno mediano. Y arriba de las 500 cabezas es uno grande. ¿Ya? Entonces, estas son nuestras unidades de medición, de definición del tamaño para nuestros proyectos. Puede ser a través de las unidades de producción, puede ser a través del nivel de inversión o puede ser a través de la escala de producción, que es más en este tipo de proyectos. Principales factores que van a determinar el tamaño de mi proyecto. La rentabilidad del proyecto. O sea, nosotros todos, yo creo que todos, buscamos realizar un proyecto para generar rentabilidad, o sea, ganancias, que mi dinero se multiplique. Entonces, el factor más importante para determinar el tamaño de un proyecto es la rentabilidad. ¿Qué rentabilidad va a tener? El otro factor va a ser capital de inversión. Si he determinado que mi proyecto es rentable, ¿qué capital tengo yo para para invertir y para que mi proyecto funcione? Ese es otro factor que determina el tamaño de mi proyecto, si va a ser mediano, pequeño o grande. Y por último, la demanda de bienes o servicios a ser producido. Obviamente, si hay demanda, si yo voy a tener demanda, entonces va a haber una rentabilidad. Entonces, sí va a ser necesario que yo invierta, o bueno, no necesario, sino va a ser recomendable que yo haga la inversión, porque si no hay demanda de lo que yo quiero producir, ¿para qué lo voy a producir? ¿No? Bueno, hay otros factores también. Estos serían los tres más importantes. La rentabilidad es el más importante, pero se va haciendo un ciclo con otros factores más. Si hay rentabilidad, si mi proyecto es rentable, obviamente puedo incluso invertir más dinero en que este proyecto sea más grande. Si mi proyecto es rentable, yo puedo invertir, aunque todos mis ahorros, para que este proyecto sea más grande. Esta rentabilidad es en base a la demanda. Hay alta demanda, va a haber rentabilidad. Si hay alta demanda, yo voy a tener capital de inversión. ¿Ya? Entonces, mi proyecto es rentable, hay alta demanda, mi capital va creciendo, entonces yo ya puedo invertir en tecnologías y conocimiento. Puedo invertir en mayor maquinaria, puedo traer más técnicos que puedan innovar todo mi proceso productivo. Ya una vez que he innovado mi proceso productivo, más acceso a materias primas a gran escala. ¿Listo? Una vez que ya tenga esto, puedo acceder a mayor infraestructura y a servicios. O sea, una vez que va creciendo esto, puedo tener mayor mano de obra y así sucesivamente se va haciendo un ciclo que puede ir creciendo más y más, puede ir haciendo más grande mi proyecto. Pero la base de esto es la rentabilidad. Si es rentable, yo puedo ir invirtiendo más y más y más. Y obviamente si hay demanda, voy a invertir más. Pero esto no siempre es así. La demanda también es un factor muy importante. Pero hay un punto, el que es conocido punto de equilibrio, que nos dice, hasta aquí haz tu inversión. De aquí para adelante ya no inviertas, porque vas a perder plata. ¿Ya? Entonces vamos a ver ese punto.
Esta es una gráfica que nos señala el punto de equilibrio. Les voy a poner un ejemplo bien simple. A ver, yo he llegado a la comunidad de Patacamaya y voy a empezar a vender paquetes de galletas, ¿ya? He iniciado con 100 paquetes de galletas. En esta semana he vendido mis 100 paquetes en esta semana. La otra semana he decidido invertir un poco más. Voy a tener 120 paquetes. Se han vendido los 120. Y obviamente a medida que voy vendiendo más, voy ganando más. Ya he vendido los 120 paquetes, de eso habré ganado unos 1.200 bolivianos. Pondremos que 10 pesos costaba cada paquete. La siguiente he traído ya 150, la siguiente he traído 180 y se ha ido vendiendo todo. Hasta que he llegado a vender 500 paquetes de galletas por semana, 300 paquetes de galletas por semana. La semana siguiente no he vendido 300 paquetes de galletas, he vendido 280. La siguiente semana he vendido 290, pero no 300. Pero yo, en lugar de mantenerlo en 300, he seguido comprando, la siguiente he traído 320, la siguiente he traído 350, he seguido incrementando mi cantidad de paquetes, pero ya no se vendía tanto. Entonces, ¿qué ha pasado? Que he dejado de percibir el mismo ingreso, la misma ganancia. Yo he ido incrementando más mis costos, pero he dejado de percibir la misma ganancia. Entonces, este gráfico nos está diciendo, aquí estoy aumentando mis unidades productivas, o sea, lo que estoy vendiendo, pero ya no he ganado lo mismo. Ahí se ha ido reduciendo lo que yo he ido ganando. Entonces, esto nos indica el punto de equilibrio. Y hay que conocer este punto de equilibrio para poder determinar hasta dónde invertir más, hasta dónde hacer crecer mi proyecto. ¿Listo? Entonces, esos son factores bien importantes a tomar en cuenta para definir el tamaño de mi proyecto. ¿Cuánto puedo producir? ¿Hasta cuánto puedo incrementar mi proyecto? ¿Qué puedo hacer para incrementar mi proyecto? Mi producción. Voy a invertir más dinero, voy a invertir más en tecnología, voy a invertir más en mano de obra, voy a invertir más en materias primas. Ya. Eso tengo que definir también, porque yo no puedo seguir metiendo plata, plata, plata y a veces voy a dejar de ganar lo mismo, voy a empezar a ganar menos. Ya eso es importante reconocer. Muchas empresas a gran escala a nivel mundial no han detectado esto a tiempo y han ido rumbo al fracaso. ¿Ya? Entonces, eso también es importante definir el punto de equilibrio. Ya, ahora sí. Vamos a ver ahora lo que es terreno, infraestructura y equipamiento. Primero empezaremos con lo que es el terreno. El terreno es un espacio geográfico físico organizado por la sociedad. En términos económicos es uno de los activos con mayor valor para el ser humano, especialmente cuando el mismo se halla en condiciones estratégicas para alguna actividad económica. El dimensionamiento físico se realiza a través de unidades de medición de superficie, metros cuadrados, hectáreas, acres, kilómetros cuadrados. Para la implementación de un proyecto productivo, cualquiera sea el tipo, es necesario disponer de uno o más terrenos en los cuales se puede desarrollar las actividades proyectadas. De hecho, este medio de producción es uno de los más importantes del cual solo se puede prescindir en caso de proyectos de comercialización que no involucran un espacio en el cual se realicen actividades productivas. Básicamente nos está diciendo que el terreno es el activo más importante que se va a tener para muchas actividades productivas, casi para todos, yo les podría decir casi para todos, excepto para negocios que se hacen de manera virtual. Después, casi para todo necesitamos un terreno, un espacio donde ponernos. Incluso para ir a vender a cualquier mercado necesitamos un espacio pequeño, que muchas veces tenemos que comprarlo, tenemos que pagar a la asociación, etcétera, pagar al municipio. Entonces, el terreno es el activo más valioso. En nuestro caso, para la producción agrícola y pecuaria, los terrenos son los activos más importantes. ¿Dónde vamos a producir si no tenemos terrenos? Es lo que nos está diciendo. ¿Dónde vamos a producir si no tenemos terrenos? Entonces, es el activo más importante. Y bueno, aquí ya nos habla de las unidades de medida de la superficie. Para producción primaria o producción agrícola se deben definir los siguientes aspectos de la condición del mismo. Estamos hablando del terreno, condiciones que tenemos que tomar en cuenta para nosotros
definir un terreno donde vamos a producir. Condición legal, que es la más importante. La normativa legal en relación a la tierra y la propiedad agraria en Bolivia es amplia. Y aquí nos está dando algunos artículos que nosotros tendríamos que revisar. De, de la Ley de Derecho a la Propiedad, el artículo 56 y 57, así como el capítulo noveno de la Constitución Política del Estado, que habla de la tierra y territorio, donde se especifica la normativa y reglamentación acerca de la tenencia y uso de tierras dentro del territorio nacional. Para la formulación de proyectos es extremadamente importante tener claro, por lo menos, cuáles son las condiciones legales del o los terrenos a los cuales vaya a emplazar el proyecto. ¿Cuáles serían las consecuencias que podrían dar hacia los vecinos, así como a la población que se encuentre principalmente en la parte baja de la cuenca? En términos de condición legal, es muy importante definir si la propiedad del terreno es individual o colectiva. Hablando de la condición legal, un poco, aquí nos está hablando de qué artículos tal vez tenemos que consultar a la Constitución, a la Ley de Uso de Derecho de la Propiedad, pero lo que tenemos que definir es si el terreno va a ser propio, va a ser alquilado o si es terreno, o si son tierras comunales. Ya en nuestro país se manejan esos aspectos legales para el terreno. Muchas veces en las tierras comunales, o bueno, siempre, cuando son tierras comunales, la comunidad define qué terrenos nos va a dar y qué permiso, qué autorización tenemos nosotros, por cuánto tiempo, cuánto necesitamos producir para conservar ese terreno. Entonces, es lo más importante conocer la condición legal. Si yo voy a realizar cualquier actividad productiva, tengo que tener al día y en orden la condición legal de mi terreno, porque en cualquier momento puede venir impuestos, puede venir el municipio y listo. Multas, me pueden quitar incluso la propiedad, puedo incurrir en delitos que pueden llevar a sanciones económicas, sanciones de privación de libertad. Entonces, es importante conocer la condición legal del terreno. Para emplazar especialmente un proyecto de inversión, esto es fundamental. Aquí, como estamos hablando de proyectos de inversión, ya estamos hablando de proyectos bien estructurados, de proyectos que tenemos que tener toda la normativa al día, en orden. Otra condición que es importante ver es la capacidad, bueno, la condición ambiental, que habla principalmente de la capacidad de uso de suelo. Es una forma de clasificar los suelos según el ordenamiento sistemático de carácter práctico e interpretativo. Esta condición será principalmente para proyectos agrícolas pecuarios. Bueno, aquí básicamente nos está diciendo que nosotros, hablando ya de proyectos agropecuarios, de actividad agrícola o pecuaria, tenemos que definir cuál es la capacidad de mi suelo. ¿Ya? Porque si yo no defino eso, que es la condición ambiental, yo mi suelo lo voy a degradar, se va a volver un suelo árido en poco tiempo. Si mi suelo no es un suelo rico, no es un suelo que se regenera rápidamente, entonces mi suelo se va a degradar, se va a compactar, se va a erosionar. Cuando estamos hablando de actividad ganadera, hay mucho el problema de la compactación, ¿ya? Entonces eso también es un factor que hay que tomar en cuenta. Imaginen que el terreno no sea nuestro, que sea una tierra comunal y nosotros no hemos tomado en cuenta ese factor. Ese terreno era netamente para actividad agrícola y nosotros le hemos metido ganadería. Al momento de entregar ese terreno, de devolverlo, vamos a tener problemas porque no estamos devolviendo las mismas condiciones. Además, la ley nos dice que nosotros para cualquier actividad productiva, actividad económica en un terreno, tenemos que, una vez que terminemos nuestra actividad, tenemos que devolverlo en las mismas condiciones en las que nosotros lo hemos adquirido. Eso habla mucho de lo que es ya no se conoce como ficha ambiental, sino estudio de evaluación de impacto ambiental, que se realiza para todos los proyectos, que es una normativa que nos exige las gobernaciones y el Ministerio de Medio Ambiente. Y básicamente en ese estudio de evaluación de impacto ambiental yo tengo que definir todos estos factores y voy a decir que yo estoy, estoy obteniendo este terreno en una condición. Tengo que devolverlo en las mismas condiciones. Tengo que mantenerlo en las mismas condiciones. Así el terreno sea mío. ¿Ya? Eso para una actividad, para cualquier actividad productiva.
¿Ya? Entonces la condición ambiental también es bien importante analizar. Condición económica. Así como la tierra es uno de los principales factores para la producción, el costo del uso del mismo es claramente uno de los componentes más grandes, el costo de los costos de un proyecto, y por ello es importante diferenciar si será un proyecto ubicado, un proyecto público, perdón, público social, donde normalmente se realizan los proyectos en tierras comunitarias, o si será de inversión privada, que utiliza capital privado, donde los terrenos pueden ser compra, alquiler, préstamos o frutos, etc. Básicamente la condición Básicamente la condición económica nos habla de el costo que va a tener mi terreno. Si yo lo estoy alquilando, es un costo muy grande que va a ser para mi proyecto. Si es un terreno que yo estoy usando de forma comunal, tengo que tener mucho cuidado porque yo esto lo tengo que devolver a mi comunidad. O en este caso, si es un proyecto estatal, entonces el proyecto que yo vaya a implementar a tierras comunales tiene que ser de beneficio a toda la comunidad. Implementación de tanques para sistemas de riego, carreteras, plazas, mercados, todo lo que sea de inversión social público, entonces se hace normalmente en tierras comunales, entonces es como que la comunidad recibe un beneficio y nosotros recibimos el terreno, ¿ya? Cuando es un terreno por compra, cuando estamos comprando el terreno, entonces nosotros tenemos que determinar el costo del mismo para ver en cuánto tiempo vamos a recuperar la inversión. Entonces, a eso se refiere con la condición económica. Ya, condición productiva y de espacio. Esta condición analiza las posibilidades productivas del terreno y para ello toma en cuenta las variables más importantes: acceso, profundidad del suelo, características físicas, químicas, biológicas, fisiográficas y disponibilidad de agua, además de otras características, ubicación, superficie. Estas características a veces son reflejadas en mapas o planos topográficos. Si yo he hecho un buen estudio de evaluación de impacto ambiental en mi suelo, he determinado las condiciones del mismo, entonces voy a saber la capacidad productiva de mi suelo. Mi suelo es pobre en nitrógeno, puedo definir. Entonces no puedo producir muchos productos de hoja verde, por ejemplo, o que requieran mucho nitrógeno. O mi suelo no es apto para el pastoreo. Entonces, eso es definir la condición productiva y de espacio. ¿Para qué es apto mi suelo? Y eso me va a decir la condición ambiental, ¿ya? Si mi suelo es apto para, un momentito. Si mi suelo es apto para realizar ciertas actividades productivas o no. Ya, entonces eso nos referimos con la condición productiva y de espacio. Si mi suelo es apto para pastoreo, no es apto para pastoreo, es apto para producción, solo producción de plantas fijadoras de nitrógeno, solo para producción de granos, para producción de hortalizas, o tal vez solo nos va a servir para, no sé, implementar una ganadería estabulada donde yo les voy a alimentar solo con forraje, no sé. Entonces, eso nos va a definir la condición ambiental y vamos a saber la condición productiva. ¿Para qué es apto mi suelo? Ahora vamos a la infraestructura. Una vez que yo he definido la condición de mi terreno, de qué voy a hacer, voy a implementar un proyecto de producción a gran escala de maíz, por decirles entonces, o de cacao, digamos. ¿Ya? Entonces, yo voy a producir el cacao. Para eso voy a necesitar infraestructuras. Sí, voy a necesitar alguna infraestructura y eso lo voy a definir en esta parte. Aquí se toma en cuenta toda la infraestructura necesaria para nuestro proyecto, ya sea agrícola o pecuario. Pueden ser infraestructura vial necesaria, puede ser infraestructura de riego, estructuras civiles, protección perimetral, cercos, alambradas, corrales, obras complementarias. Yo tengo que definir qué voy a necesitar para mi proyecto. O sea, ya estamos hablando aquí de proyectos un poco más grandes, proyectos de inversión. Entonces, para un proyecto de implementación de ganado voy a necesitar pues corrales, voy a necesitar mallas perimetrales, cercos, voy a necesitar bretes, comederas. Entonces, todo eso tengo que definir mediante planos. Y todo eso tiene que estar bien especificado en mi documento final. ¿Ya? Por eso es que muchas veces este tipo de proyectos se los realiza de manera con un equipo multipropósito, con varios, con varios profesionales que ya definen esta parte.
¿Ya? Entonces yo tengo que definir qué tipo de estructuras voy a necesitar para mi proyecto. En este caso, si es un proyecto de cacao, voy a necesitar, eh, voy a, voy a necesitar estructuras civiles para almacenes, para colocar la maquinaria de secado, qué sé yo, ¿no ve? Entonces, todo eso tengo que definir. Y aquí nos dice, las obras civiles deberán ser diseñadas de acuerdo a los requerimientos del proyecto y de acuerdo a las proyecciones realizadas para el tamaño y crecimiento del proyecto. Para ello es necesario contar con los distintos planos como parte del proyecto que reflejan las dimensiones de cada una de las estructuras que se implementarán, planos de planta, cortes transversales, viales. O sea, nosotros en nuestro proyecto, si queremos acceder a algún crédito, algún financiamiento y que nuestro proyecto sea aprobado, necesitamos todo esto, necesitamos que tenga toda la documentación necesaria. En este caso, para la infraestructura serán los planos necesarios, ¿ya? Y por último, vamos con la maquinaria y los equipos. Maquinaria, conjunto de máquinas móviles que se aplica para un mismo fin. Un ejemplo es la maquinaria agrícola que nos permite realizar distintas actividades agrícolas como remoción, labor de suelo, fertilización, siembra, entre otras. Pueden ser tractores, cosechadoras. Implementos. Los implementos agrícolas son también conocidos como aperos de labranza, los cuales se utilizan para realizar muchas tareas agrícolas. Estos equipos se acoplan a las máquinas o maquinaria agrícola, especialmente a los tractores. Cada implemento tiene características particulares de acuerdo al cultivo y la tarea a la que se aplique y puede ser arado de disco, arado, bueno, cualquier tipo de arado. Y los equipos conjuntos de instalaciones, implementos y máquinas que se encuentran funcionando con un determinado fin de forma estacionaria y pueden ser secadoras, peladoras, silos, ordeñadoras. Entonces, aquí igual tenemos que definir si vamos a necesitar maquinaria. Cuando ya hablamos arriba de 4 o 3 hectáreas, ya es necesaria mínimamente un motocultor para realizar la producción agrícola. ¿No ve? Ya arriba de las 10 hectáreas ya estaríamos hablando de un tractor necesariamente. No necesariamente comprarlo, puede ser alquilarlo. Y ese tractor va a necesitar implementos. Definir qué implementos vamos a utilizar también es bien importante. ¿Por qué? Porque estos implementos muchas veces pueden ser generadores de erosión del suelo. ¿No ve? Entonces, no es lo mismo usar un arado de cincel que un arado de disco. ¿Ya? Y después los equipos. Esto para ciertos fines productivos, ya cuando estamos hablando de proyectos más macros. Secadoras, peladoras, silos, como hemos visto. ¿No ve? Entonces, esto es definir un poco esta parte, ¿ya? Esta parte de terreno, infraestructura y equipamiento. Básicamente definir qué condiciones tiene mi terreno, si es terreno propio, si es terreno alquilado, si es un terreno heredado tal vez o que está bajo condiciones como un usufructo, definir eso. ¿Qué tamaño, qué extensión va a tener mi terreno? ¿Qué condiciones tiene mi terreno? Si mi terreno va a soportar una agricultura muy intensiva, si mi terreno solo va a soportar agricultura estacional, si mi terreno va a soportar solo agricultura regenerativa, si va a soportar la, el pastoreo. Ya voy a definir todos esos aspectos en la parte del terreno, ¿ya? Después, en la parte de infraestructura, ¿qué infraestructuras voy a necesitar? Mediante los planos y después la maquinaria que voy a necesitar. Eso básicamente sería en esta parte. Ahora hablemos de los componentes. Me van a disculpar si estoy corriendo un poquito, pero es que estamos igual en contratiempo y son varias cosas las que tenemos que ver. Pero ahorita estamos a tiempo, así que no se preocupen. Componentes. Los componentes, ¿cómo podría decirlos? Es el agrupamiento de las actividades. Una vez que ya he definido todo, que es que es toda la parte de la ingeniería, básicamente, que es la localización, que es el tamaño de mi proyecto, que es lo más importante, el terreno, la infraestructura, el equipamiento. Entonces, ya he distribuido actividades, ya puedo utilizar los componentes, que es agrupar esas actividades. Y mediante este agrupamiento yo voy a poder hacer presupuestos y demás. Veremos qué son los componentes. Son grupos de tareas agrupados con base en su naturaleza, su especialidad, su ordenamiento lógico o en el tiempo que serán realizadas, etapas que tendrán una secuencia ordenada. Los componentes van a tener una etapa, unas secuencias ordenadas, por si acaso, ¿ya?
no pueden llevar adelante un componente antes que otro, pero eso lo vamos a ver ahorita. Los componentes en la mayoría de los proyectos, principalmente agrícolas y pecuarios, normalmente tendrá una secuencia ordenada, donde forzosamente se deberá respetar el orden. Vamos a ver un ejemplo de para un proyecto de implementación de ganadería o manejo de ganado. Ya yo voy a implementar un proyecto de ganado de producción de leche o para producción de carne, cualquiera sea. Mi componente uno que primero voy a ver es la infraestructura. Este componente va a agrupar un conjunto de actividades. La localización, ubicación del terreno, definición, delimitación de ese terreno, después la construcción, qué actividades voy a realizar para la infraestructura, o sea, toda la implementación de mi infraestructura, terrenos, etcétera. ¿Por qué? Porque yo no puedo avanzar a la parte genética o de compra de mi ganado si no tengo la infraestructura y el terreno bien definidos, ya bien ubicados, bien estacionados. Una vez que tengo toda mi infraestructura, ya puedo hacer un presupuesto dentro de este componente. Una vez que dentro de este componente he determinado todas las actividades en la compra o alquiler de mi terreno, construcción de, de mi infraestructura, ya puedo definir, este componente me va a costar 40.000 bolivianos. ¿Listo? Componente 2, genética, adquisición de animales en este caso. Pónganse, nos va a costar 2.000 bolivianos. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando, esto más es para un proyecto de producción de pollos parrilleros, porque esto sería muy poco para producción de ganado vacuno. Entonces, mi genética, yo voy a definir qué aves qué aves son para producción parrilleras, ¿no ve? Yo voy a definir entonces qué aves me conviene más, o si es para huevos, entonces qué aves de postura serán mejor. Voy a comprarlas, voy a adquirirlas. Estas normalmente se la adquieren mediante avión, hay que hacer el pedido, entonces una vez que esos animalitos lleguen, ya tiene que estar mi infraestructura montada, ya tienen que estar las campanas, los corrales, todo. ¿No ve? Para los que alguna vez han producido pollos parrillero de postura. Se necesita una recepción en un ambiente completamente atemperado para los pollitos. A eso se le conoce como campanas, donde se va a controlar las temperaturas, las horas luz, etcétera. ¿Listo? Posterior a eso, la llegada de mis animales, o yo voy a definir el componente alimentación. Dentro de este componente ya hay un montón de actividades, la compra de alimento, primero la selección del alimento, qué tipo de nutrientes le voy a dar, qué tipo de, no sé, qué marcas de alimentos voy a comprar y después en qué cantidades voy a comprar. Después el componente manejo, ya, qué manejo sanitario les voy a dar a mis animalitos, la limpieza, las limpiezas, sus vacunas, sus vitaminas, a eso ya se refiere el manejo. Entonces, yo no puedo pensar antes en el manejo que en la genética. No sé qué aves van a venir y ya estoy pensando en qué manejo le voy a dar. No se puede, ¿no ve? Por último, la comercialización. Si yo no tengo todo esto bien definido, ¿cómo voy a comercializar? No sé qué aves voy a tener para llevarlas al mercado o qué cantidad de huevos voy a poder producir en el caso de que sea para postura, ¿no ve? Entonces, a esto se le conoce como los componentes. Componente uno, infraestructura. Componente 2, genética. Componente 3, alimentación. Componente 4, manejo. Componente 5, comercialización. O sea, son agrupaciones de actividades. Yo en mi proyecto no puedo pensar primero en comercialización, componente 5, como les he dicho, sin definir cómo obtener mi producto, que serían básicamente los componentes uno, 2, 3 y 4. O no puedo pensar primero en la alimentación, componente 3, sin antes de definir la raza con la que trabajaré, que es el componente 2. Y por ese motivo es que se nos dice que los componentes tienen un ordenamiento lógico. ¿Ya? Entonces, estos son los componentes. Es importante entender los componentes porque a través de los componentes yo ya voy a reflejar todo mi proyecto. Muchas veces se dice que nosotros al exponer nuestro proyecto ante un inversionista, ante un prestatario, ante un banco, ante una institución, tengo que explicarlo en 10 minutos. Y esto solo se logra a través de los componentes bien definidos. Porque miren, un componente ya con infraestructura yo ya me imagino y rápidamente puedo explicar eso y aquí puedo definir cuál va a ser el costo. Con genética lo mismo, alimentación lo mismo. Miren, yo en 10 minutos les he explicado un poco rápidamente de un proyecto, ¿no ve? Esto, si están ustedes
bien preparados lo pueden explicar incluso en menor tiempo. A ver, vamos a ver algunos ejemplos de componentes, ¿ya? Lo primero que tienen que saber es que los componentes, perdón, vienen de los objetivos específicos. ¿Qué hemos dicho que son los objetivos específicos? En primer lugar, el objetivo general es el objetivo que pretendemos alcanzar después de cumplir todos nuestros objetivos específicos, una determinada cantidad de actividades, mi objetivo general. Para este ejemplo, proyecto de producción de cacao, mi objetivo general es incrementar los rendimientos de la parcela en producción de cacao. ¿Ya? Entonces, esto es un objetivo general que quiero alcanzar al final. Para alcanzar este objetivo general necesito alcanzar mis objetivos específicos. Esto ya lo hemos visto, ya hemos visto cómo plantearlo, cómo plantear metas, etc. Este objetivo específico, implementar semillas certificadas de variedades con mayores rendimientos. ¿Ya? Implementar sistemas productivos que generen mayores rendimientos de forma sostenible. Sistemas agroforestales, por ejemplo. Esto en el proyecto de producción de cacao. Para incrementar mis rendimientos en mi parcela, yo voy a aplicar estos dos objetivos específicos. Obviamente, este es un ejemplo muy a grosso modo, esto ya se puede analizar de una manera más práctica. Desde mi objetivo específico, implementar semillas certificadas de variedades con mayores rendimientos, sale un componente que es genética. ¿Ya? Miren cómo de mi objetivo específico está saliendo ya un componente. Y de mi otro objetivo específico, implementar sistemas productivos que generen mayores rendimientos. Vamos a ver el tema de terrenos, porque para implementar un sistema productivo agroforestal necesito terrenos que por lo menos tengan las condiciones climáticas. Y el manejo, que sería otro componente que implica el manejo de mi cultivo. ¿Qué tipo de manejo le voy a dar? Si es un manejo netamente ecológico, orgánico, un manejo convencional. Entonces, miren cómo de este objetivo ha salido dos componentes, pero no están necesariamente en orden, ¿ya? Porque mis objetivos específicos no están en orden. Lo que yo tengo que hacer es perdón, ordenar estos componentes para que vayan en orden. Primero viene terreno, luego genética, luego manejo, luego cosecha y luego comercialización. ¿Ya? Entonces, mis componentes vienen de los objetivos específicos, pero no necesariamente están en orden. Yo los tengo que ordenar después, agrupando las actividades, entendiendo lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer. Y bueno, como ya les he explicado, no necesariamente vamos. Vamos por otro ejemplo. Bueno, este es un componente de cómo agrupa las actividades, un componente. El componente de infraestructura que hemos visto hace rato. Dentro de este componente de infraestructura hay varios procesos en los que hay que evaluar el terreno, hay que evaluar el replanteo, hay que evaluar los cimientos, hay que evaluar todos estos procesos dentro de este componente de infraestructura. Y cada uno de estos procesos tiene una actividad determinada que es conocida como procedimientos. Dentro del terreno está la delimitación del terreno, nivelación del mismo. En el replanteo está delimitación de galpones, delimitación de silos, delimitación de otras infraestructuras. Y dentro de los cimientos estará ya cavar, armar los encadenados, preparar la mezcla, etcétera. Entonces, miren cómo un componente agrupa estos procesos. Y estos procesos, a su vez, son un conjunto de actividades bien específicas. Ya entonces, es bien importante definir los componentes. Y para ir terminando lo que es ingeniería del proyecto, vamos a entrar a lo que es organización y personal. Entonces, básicamente, Valdivia afirma que la organización es la coordinación de las actividades de todos los individuos que integran una empresa con el propósito de obtener el máximo aprovechamiento posible de los elementos materiales, técnicos y humanos. Y se realizan de los fines que la empresa propia persigue. Una organización es básicamente aquí está hablando de organizar, de ordenar estas labores, estas actividades, agruparlas, como hemos visto en los componentes, y después distribuir el trabajo a nuestro personal. Así vamos a saber específicamente qué personal necesitamos. Y una de estas formas de distribuir el trabajo es la departamentalización, que es la organización. La organización, obligaciones y trabajo puede implicar que los componentes de un proyecto sean ejecutados a través de departamentos. O sea, cada componente puede tener su departamento. Dentro de ese departamento tendrá sus subáreas
y cada subárea tendrá su propio personal. Direcciones, áreas, cada uno de estos grupos tendrá su responsable que conozca a profundidad todas las actividades, básicamente distribuir las actividades, la organización. Esto también es bien importante, nos va a ayudar a definir qué personal necesita. Y no se olviden que el personal normalmente es uno de los costos más altos en un proyecto, ¿ya? Aquí tenemos nuestros componentes que hemos visto en nuestros anteriores ejemplos y vamos a decir que estos componentes son nuestras áreas de trabajo. Estas áreas de trabajo las vamos a dividir en subáreas, que estas pueden ser los procesos que hemos visto, ¿no ve? Y cada subárea va a tener su actividad y cada actividad va a tener a su propio personal. Entonces, esta es la forma de ordenar, organizar el trabajo, distribuirlo, ordenarlo y a cada área se le va a asignar su personal. ¿Ya? Esta es la forma de organización más común en departamentalización. Ya hay otras formas, pero sería desglosarlo demasiado. Y ahora vamos a ver los organigramas, que son las representaciones gráficas de la estructura de una empresa, institución. O sea, básicamente es la estructura de cómo está el personal dentro de la institución, cómo está estructurado. Y hay muchas formas, hay muchos tipos de organigramas. Puede ser el vertical, el más conocido, donde el jefe está en la parte de arriba y se va distribuyendo hacia abajo. La cadena de mando se va hacia abajo, como ven en la flecha. En la horizontal, donde la cadena de mando va desde la izquierda, de izquierda a derecha. A ver si se dan cuenta, de forma horizontal es básicamente la misma lógica que el vertical, pero solo que va de izquierda a derecha. El mixto ya es una combinación entre el horizontal y el vertical. Esto se aplica para empresas muy grandes con amplios personales. Se unifica este tipo de organigramas y después se los combina. Los organigramas circulares, que yo he visto más en proyectos, en consultorías, ya este tipo de organigramas circulares, donde la cadena de mando va de adentro hacia afuera. Y por último, el escalar, donde va como graditas. Si dan cuenta, la cadena de mando va tipo graditas. Es básicamente cómo está estructurado el personal y cómo lo vamos ordenando. A eso se refieren los organigramas. ¿Listo? Entonces, con esto habríamos terminado esta parte que es la ingeniería del proyecto. Ya sé que lo hemos hecho de una manera muy rápida, pero como les digo, estamos con el tiempo un poquito ajustado. Espero que me hayan podido entender. Ya lo he tratado de hacer de la forma más resumida, pero más concreta posible. Nuevamente les repito, la ingeniería del proyecto es la parte técnica y ustedes se han podido dar cuenta que la definición de la localización es un aspecto técnico, la definición de los terrenos, de infraestructura y el equipamiento son también aspectos técnicos, hay que evaluarlos con cuidado. El tamaño del proyecto que hemos visto, principalmente definir cuál sería nuestro punto de equilibrio, ¿ya? Es igual un aspecto técnico muy importante porque eso igual nos define la rentabilidad del proyecto. Y bueno, lo que serían los componentes que ya es la estructuración, el armado de mi proyecto, la organización, por así decirlo. Y luego ya viene la organización y el personal, que es básicamente distribuir el personal. Entonces, eso sería este tema 3. La siguiente clase ya concluiríamos con la última parte y bueno, ahí sí voy a hacer recepción a sus preguntas. ¿Listo? Entonces, eso sería todo. Me despido y bueno, muchísimas gracias. La siguiente clase sí voy a esperar algunas de sus preguntas, voy a tratar de hacerlo un poquito más concreto. ¿Listo? Muchas gracias.